Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Postrado. Y no mirar atrás. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Oh, canta. Canta El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para perdonar, está aquí para libertar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios. Está aquí para consolar. Está aquí para perdonar. Está aquí para libertar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete. Toma mi mente, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Toma mi mente. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente. Jesús glorioso. Jesús glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dígalo una vez más, Jesús. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día.
confianza en el Señor en esta mañana. En la roca me refugiaré, pues tú, glorioso, pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. ¡Haz mi corazón! Dígalo una vez más, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Jesús glorioso, eres Señor. ¡Haz mi corazón! Yo te amo con todo su corazón, dígaselo. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti. Yo te amo. En la roca me refugiaré. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Esta oportunidad tengo la oportunidad de presentarles a un Dios vivo. Mi nombre es Zulaida Sánchez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, carrera 34 con 1617. Mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Para la gloria de nuestro Dios, pues estoy aquí testificando sobre la obra que Dios ha hecho en mí. Primeramente, hace ya 23 años conocí al Señor. Vengo de un hogar, fui creada como mi madre nada más. No conocía al Señor, estaba en tinieblas, pues no sabía nada de mi Dios vivo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a mi Dios cuando entré tuve un conflicto con mis hijos, pues no conocía a nadie, solamente me sentía mal de no saber qué ayuda podía tener, hasta que por la gracia y la misericordia de mi Dios, pues Él envió una hermana a mi casa, una hermana carnal. Ella me habló. Yo sé que en ese momento pues yo tuve mi experiencia con el Señor, porque en ese momento mi Señor vino y me ayudó. Era algo relacionado con mis hijos. Fue fuerte, pero yo me sentía mal y no tenía ayuda, hasta que testifico de ese Dios vivo, que Él vino
y me dio, o sea, me dio esa mano amiga que es la que necesitamos todos y me sacó de donde estaba, me dio la liberación, me dio la oportunidad de conocerlo, pues ahora testifico de que es un Dios vivo, un Dios que tiene poder. Llegué cuando apenas tenía poco tiempo en el Señor, pues tuve mi experiencia con mi hijo, era demasiado fuerte para mí, ya que fue tremendo porque mis hijos estaban en algo tremendo, pues como el mundo lo tomó ahorita, pues que pensaba que estaban en un buen camino, pero cuando el Señor me trae a sus pies, pues puedo ver todo lo que había en mi hijo, especialmente en el menor. Eso fue algo muy impactante, como el Señor tuvo misericordia de él, y recuerdo que él era tan tremenda la lucha para mí porque salía yo a mi trabajo, pues entraba yo, llegaba a la PTJ, me sacaba a mi hijo. Fue algo muy tremendo, lo viví muy, muy de cerca. Lloré mucho, pero esperé en mi Dios. Recuerdo que venía y oraba. En una oportunidad ya no había nada que hacer para mi hijo, pues solamente la mano de mi Señor, pues ya él estaba ya casi que iba preso, pues yo tuve que, bueno, decirle a él, pues hijo, yo no te puedo ayudar, pero hay un Dios vivo, el cual te puede sacar de eso. Pues yo acudí a mi pastor y él vino conmigo, mi hijo, y habló con él. Pudimos testificar, él pudo testificarle del Dios vivo que había. Él tomó decisión, pues, en ese momento, sabiendo que el que lo podía ayudar era mi Dios, que es nuestro Dios, Jesucristo. Y mi hijo, pues, para la gloria y la honra de nuestro Dios, pues ya mi hijo es un muchacho libre, el Señor lo libertó de eso, pues, tanto es así que ya no es el mismo hijo, pues, era un vicio muy, muy terrible, del cual nadie puede salir sino con la ayuda de nuestro Dios, y nuestro Dios tuvo misericordia y sacó a mi hijo de ese vicio. Pues yo estoy agradecida, muy agradecida de mi Dios por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Pues, sin más, pues testificar, pues, de ese Dios vivo, poderoso, que tiene, que sin que uno le dé nada, pues Él lo da todo por uno, que es el único, que no hay otro, que sin Él nada podemos hacer. Pues le hago la invitación a todo aquel que esté oyendo este testimonio, pues para que venga un Dios vivo, ese Dios que nos ayuda, ese Dios que lo tiene todo, que sin Él es nada, pues nuestra vida sin Él sería nada. Y por eso yo los invito en esta oportunidad, para que ustedes puedan aceptar a ese Dios vivo, a ese Dios que no le va a decir que no, a ese Dios que si usted está caído le va a tender la mano, Él nunca lo va a mirar mal, Él siempre le va a tender su mano. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 2. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más delante de ustedes para ser instrumentos, para que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, deseando que el Señor profundice en la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene palabra muy personal para cada uno de nosotros. Dios nos habla cosas profundas a cada uno de nosotros. Debemos estar en la expectativa acerca de lo que el Señor quiere que hagamos, porque no hay nada más tremendo que sucede algo
Y Dios nos quiere en nuestro puesto del deber y nosotros estamos distraídos o no entendemos lo que está pasando. Imagínense. Es necesario que usted entienda el tiempo en que está viviendo. ¿Para qué? Para que pueda ocupar su posición. Porque no hay nada más triste que alguien que uno espera que esté en un lugar haciendo la labor y no lo está haciendo. Porque no entiende, no comprende o simplemente ignora voluntariamente o no quiere hacer la voluntad del Señor. Tiene sus propios planes, tiene su propia visión de las cosas. Estamos en un tiempo en que los fundamentos están siendo probados. Las intenciones del corazón, lo que tal vez usted no diga, está siendo probado. Muchas cosas están siendo probadas y el Señor en esta hora quiere que usted tenga la visión correcta, que su corazón esté correcto. No quiere que usted esté lleno de malicia o lleno de rencor o que su corazón tenga otra intención que no sea la de amar con todo el corazón al Señor y obedecer su palabra. Cada día que pasa nos vamos acercando más a una condición en la cual todo aquel hombre o mujer que no desea hacer la voluntad del Señor quedará expuesto por el Espíritu. Su insensatez será manifiesta. Las cosas que suceden a nivel nacional e internacional nos deben llevar a nosotros a una alerta acerca de lo que está sucediendo. Dios está moviendo los cimientos como cuando en una ciudad una constructora hace un edificio y dice, este edificio es a prueba de sismos. No importa el sismo que suceda, no importa la intensidad, este va a aguantar. Este está hecho para aguantar el sismo de cierta intensidad que sería muy alta. Pero todo aquel que, toda escala de medición de temblores, de terremotos, que se mueva bajo una escala inferior a esa, hemos construido este edificio para aguantar todo eso. Y usted cuando escucha las explicaciones sabias de esos ingenieros, de esos constructores, y ven cómo hacen exposiciones acerca de los materiales que van a construir de altísima calidad, lo último en tecnología, lo último en ingeniería, usted lo que hace es admirar y decir, qué tremendo, tremendo edificio, este es el mejor edificio de la ciudad. Si vieron un temblor, a mí me gustaría estar en ese edificio. Fíjense. Y eso pudiera pasar un buen tiempo y esa gente seguiría ufanándose de su edificio, hablando de la calidad de ese edificio, poniéndolo como ejemplo para otros edificios, de cómo es que se debe de construir, así como construimos este, y con los materiales. Puede pasar un tiempo y tal vez alguien que vea el edificio dirá, ¿será cierto que ese edificio aguantará el temblor? Pudiera entrar en debates y en conjeturas con los constructores, y los constructores traerán lo último en investigaciones para callar las críticas. Pero en realidad solo hay una manera de saber si ese edificio aguanta o no el temblor. ¿Y cómo, hermano? Cuando tiemble. Con permiso. Cuando tiemble.
Solo el temblor probará si los fundamentos de ese edificio están correctos. Si aguanta la tempestad, aguanta el temblor, dirá, es verdad, lo que decían era correcto. Pero si no aguanta, nos engañaron. Muchas familias estaban confiadas en que ese edificio no se iba a caer y se cayó. Al primer temblor leve se cayó. O las estructuras, los fundamentos, las bases empezaron a resquebrajarse. Que ese no sea el caso de usted en lo espiritual. Hoy en día muchos hombres, mujeres y ministerios se ufanan de lo que dicen que tienen de fundamento. Y dicen, nuestro fundamento es el mejor. Nosotros estamos parados en la palabra pura. Usted le puede preguntar a los miembros de cada una de las más de 3,000 iglesias así llamadas cristianas, denominaciones, y todas les van a decir lo mismo. Nosotras estamos paradas y fundamentadas en la palabra pura sin adulteraciones. Lo que nosotros creemos es la verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando venga el temblor espiritual, el temblor que sacude los cimientos espirituales, las convicciones espirituales de los hombres y las mujeres. Allí es cuando uno ve qué edificio estuvo construido en base al fundamento correcto, lo construyó bien. Dios permita que entiendan lo que el Espíritu está tratando de decirles en esta hora. Usted no debe esperar a un temblor para saber si usted está construyendo con las bases correctas en su corazón, en su vida. Si usted está haciendo la voluntad del Señor, si usted realmente se ha arrepentido, si usted realmente ha dejado el mundo. Si usted dice que cree en Dios, pero al mismo tiempo se comporta como uno del mundo, sus fundamentos están mezclados. Puede ser que tomó del material incorruptible, que es la Biblia, pero lo mezcló con sus ideas, lo mezcló con su manera de pensar, lo mezcló con su personalidad. ¿Y qué pasa? La estructura que usted construyó es mitad palabra y mitad pensamiento humano, como la estatua de Nabucodonosor, que sus pies eran pies de hierro y pies de barro. Hermano, tenía algo de la palabra, pero tenía también de lo humano. La misma escritura lo dice, su reino era en parte fuerte y en parte débil. Hermano, ¿qué significa eso? Que cuando tomaba a Dios en su palabra, en esa parte fuerte Dios honraba la palabra, pero cuando fundamentaban sus acciones en la parte humana, era débil. Dios no está allí, hermano. Dios no respalda eso. No construya su edificio mitad barro y mitad hierro. No haga eso. No lo construya con un material que se va a resquebrajar, no va a aguantar. El barro no va a aguantar el temblor espiritual, la lucha y la prueba, no la va a aguantar.
Dios quiera que entiendan lo que el Espíritu les está diciendo. Si usted intenta construir una vida espiritual basada en lo que usted cree de la palabra y de lo que usted cree como pensamiento personal, sin la revelación del Espíritu Santo, su estructura espiritual, su base espiritual, puede ser que en la época de bonanza no pase nada. Y usted dice, aquí vivo yo. Pero ¿será que en el día de mañana, cuando sople la tempestad espiritual, su edificio, su vida espiritual, aguantará la presión de la hora? La presión de la hora, hermano. Hoy en día, ya Dios comenzó a permitir presiones a ese fundamento. Cosas, espíritus, influencias que nos rodean, que quieren moldear nuestra manera de pensar y nuestros corazones se endurecen, hermano. Nos volvemos personas duras, nos volvemos personas en la cual el Espíritu Santo no puede obrar, porque esa estructura no aguanta la presencia del Señor. Dios no puede ministrar en esa estructura. Dios no puede hacer nada en esa estructura. Porque no fue construido bajo los estándares que el Señor ha dicho en su palabra. Hay hombres y mujeres en la iglesia que no se han arrepentido de sus pecados. Hay hombres y mujeres que tienen otra intención en la iglesia, que no es consagrar sus vidas a Cristo y escalar la estatura del hombre perfecto y recibir el Espíritu Santo y ser un instrumento en las manos del Señor. Hay vidas que solo van a las iglesias como una tradición y cuando viene la presión de la hora, manifiestan cosas que no son correctas, pensamientos, actitudes que no son correctas. Y a la larga, tarde o temprano ese edificio se va a caer. ¿Sabía usted que la piedra de corona tiene que posarse en una estructura que sea hecha del mismo material que el resto de la pirámide? La piedra de corona, no solamente la virtud de esa piedra de corona o la particularidad de esa piedra de corona, es que calce arriba. No, el resto tiene que aguantarlo, hermano. Si usted ha construido una vida espiritual humana, con ideas humanas, mezclando la palabra, ¿saben qué va a pasar? Cuando venga la piedra de corona, va a pasar como aquella piedra no cortada de manos, que despedazó esa estatua. Hermano, ¿cómo puede una estructura de... ¿Ustedes han visto alguna vez una casa de barro y que le coloquen como primer piso una plataforma de cemento? ¿Ustedes creen que la casa de barro vaya a aguantar un primer piso de cemento? No. Al poco tiempo, esa estructura se va a caer, la piedra de corona va a aplastar, hermano. Que venga la piedra de corona. Y cuando venga la piedra de corona, va a aplastar ese edificio.
lo va a condenar. No había un edificio para Dios, sino un edificio para la denominación, un edificio para el hombre. No calzaba, hermano, no podía aguantarla. Podría ser que calce, ojo, pero no va a aguantar, no va a aguantar. La piedra de corona es pura. Tiene que tener del mismo material la estructura que la piedra de corona. Es un ensamblaje perfecto. ¿Por qué? Porque aquel hombre o mujer que se preocupó por construir su vida espiritual conforme a la palabra, los materiales se los daba Dios, hermano. No se los daba una denominación. Se los daba Dios. Dios dio bastante material a través del mensaje de la hora. Sí, material puro para la novia. La verdad revelada para este tiempo. Tómela en fe. No tome el cemento sin fe. No. Con revelación. No le vaya a echar otra mezcla a ese cemento, a ese material que Dios le da, porque se va a resquebrajar. Lo que une el mensaje de la hora es la revelación del Espíritu Santo, porque no es su interpretación, es la interpretación de Dios. Esa es la que a mí me interesa y esa es la que a usted, estoy seguro, le interesa también. La interpretación de Dios, la revelación de su voluntad para con el hombre, yo la recibo, yo me hago uno con esa palabra. La palabra se hace uno conmigo y la palabra comienza a construir con el material correcto y la unión perfecta. Cuando empezamos a ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, aguanta la presión, hermano. Hay ciertas partes del edificio que reciben más presión que otras. Y el material que se coloque allí tiene que ser probado para que aguante la presión. Fíjense, tiene que ser probado primero. Eso lo contó el hermano Branham, de aquel hombre que construyó un puente y él personalmente probó cada tornillo que se utilizó para construir ese puente. Todos decían que no se podía. Y él fue para cuando terminó de construirse ese puente, él mismo fue el primero que cruzó el puente hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque él mismo había supervisado la calidad de cada tornillo que se utilizó. Y hoy en día ese puente es un puente sólido, confiable. Cada hombre o mujer son probados, hermano. Cada hombre y mujer son probados. Tienen que pasar el control de calidad de Dios. Dios prueba sus mentes. Dios prueba su corazón. Dios ve si su corazón es puro. Dios ve si usted no está lleno de ideas. No que no cometa errores. Todos cometemos errores. Sino que ese hombre y esa mujer sean como David. Hombres conforme, mujeres conforme al corazón de Dios. Que querían ser como Dios. Y aunque fallaban, se volvían a parar y seguían buscando al Señor. Así Dios quiere que sean los hombres y las mujeres.
Hermano, a veces se malentienden las cosas y el hombre, su corazón duro y religioso, quiere condenar cuando alguien falla. Entiéndase. Si ese hombre o esa mujer fallan y ese hombre o esa mujer se arrepienten y se levantan y vuelven a caminar, Dios lo perdona. Dios dice, así es que yo quiero que ustedes sean, hermano, que no se detengan, que si resbalan y caen, se vuelven a parar y siguen venciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Que si se equivocaron, pidan perdón, corrijan y siguen adelante. Que si ofendieron a alguien, reconozcan, pidan perdón y sigan adelante. Hermano, si descubre que ha estado creyendo algo errado por años, Señor, perdóname, pero yo estaba creyendo algo que no era tu voluntad. Perdóname, ahora yo quiero hacer lo correcto. ¡Ojo! ¿Cuántos hombres predicadores podrían decir eso? ¿Cuántos hombres, y cuando me refiero a predicadores, denominacionales y del mensaje de la hora, podrían decir hoy, ante la vindicación del Espíritu y la revelación de la palabra, yo estuve creyendo algo errado, ahora yo quiero hacer lo correcto? Eso es ser conforme al corazón de Dios, hermano. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo había predicado que el bautismo era Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación vino a mí. Ahora me doy cuenta que estaba errado. Pero yo quiero corregirlo. Yo quiero enmendarlo. Yo no quiero quedarme en el error, hermano. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? Yo quiero ocupar mi lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Yo pensaba que el creyente no era necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora me doy cuenta de lo necesario que es recibir el Espíritu Santo. De que sin el Espíritu Santo no somos cristianos. ¿Se dan cuenta? Ahora yo voy a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Por muchos años yo viví una vida religiosa en la iglesia, sin profundizar, solo ir y venir. Pero ahora vino la revelación a mi corazón. Ahora veo claramente que no estoy viviendo correctamente, estoy viviendo una vida tibia, almidonada. Perdóname, Señor. Ahora no me voy a quedar así. Ahora voy a buscar de Dios. Ahora voy a lo que no hacía antes. Voy a orar. Voy a hacer restituciones. Voy a pedir perdón a los que tenga que pedirles perdón. Hermano. Pero primeramente, Señor, te pido perdón a ti, porque a ti fue que te fallé primeramente. Eso es arreglar los fundamentos de nuestras vidas. Cuando el Señor nos revela, yo no quiero que cuando venga la piedra de corona me aplaste, porque había hecho un edificio denominacional, humano, personal, basado en mi personalidad, que las cosas tenían que ser como yo quería. No, es como tú quieres, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo no quiero seguir pensando a la manera humana que yo tenía en el mundo. Yo tenía una manera de pensar en el mundo.
ya yo no quiero seguir pensando así, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser un instrumento. Yo quiero ser un sacerdote. Para yo pararme en la mitad, en el medio, para interceder con pureza. Hermano. Que cuando yo vea a mi hermano a los ojos, yo le diga, Dios te bendiga, mi hermano, yo estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti. Esa es una manera de ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Si vamos a ser intercesores, tenemos que ajustar esas cosas para que podamos realmente ser intercesores de Dios. Para que podamos ser realmente intercesores de Dios, tenemos que la mecánica estar bien ajustada, hermano. No podemos ministrar nuestro propio pensamiento. No podemos traer nuestro propio fuego. No podemos traer fuego extraño al altar, no. Tenemos que administrar el perdón de Dios, la intercesión de Dios, el lidiar de Dios. Y fíjense, para fundamentar lo que se está diciendo en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, desde el versículo 22. Capítulo 11 desde el versículo 22. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo, con permiso. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo, antes de leer, ha estado lidiando con relación a este tema. Tengamos oídos atentos a lo que el Espíritu Santo ha de decirnos en esta hora. Capítulo 11, versículo 22 del Evangelio según San Marcos. Y respondiendo Jesús les dice a los discípulos, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gloria y honra en esta hora que nos permites estar delante de cada hermano ministrando la palabra, Señor, en lugares celestiales, porque a través de estas vías, Señor, nos conectamos en un lugar espiritual y es tu presencia. En tu presencia estamos todos unidos al escuchar la voz del Espíritu Santo en esta hora, porque allí es cuando todos entenderemos, cuando todos comprenderemos y cuando la revelación vendrá a nuestros corazones. Ese es el lugar, esos son los lugares celestiales, en tu presencia, Señor, en tu presencia revelando tu palabra y siendo edificados, siendo sanados, siendo libertados,
siendo guiados, siendo corregidos, siendo confirmados por tu Espíritu. Que cada uno de los que escuchan y han de escuchar este mensaje puedan, Señor, oh Padre amado, estar en ese lugar. Todos sentados en ese lugar, en tu presencia, para que tu Espíritu pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Háblanos en esta hora, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que la palabra llegue a cada corazón y tú te glorifiques. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo, conocedor de las condiciones de los corazones de los hombres y de las mujeres, ha lidiado con relación a este tema lo importante que es ser un intercesor, un sacerdote, un ministro de Dios, ministrando lo que Él nos da, porque cuando se habla de ministro de Dios, como el Espíritu nos aclaró, no es solamente ser predicadores, es ministrar lo que Él nos da. Es ministrar con amor y con compromiso lo que Él nos da, para que Él se glorifique en medio de nosotros. Reyes y sacerdotes. Pero para ocupar ese lugar, tenemos que ser preparados en cuerpo, alma y espíritu. Para poder ser sacerdotes de Dios en ese lugar, tiene que haber en nosotros una condición en la cual el Rey de Reyes y el sacerdote y sumo sacerdote puedan ministrar en nosotros. Es importante que usted, quien me escucha en esta hora, usted pueda estar en la condición espiritual para que Dios pueda ministrar por medio de usted. Porque el Señor Jesús quiere instrumentos rendidos en sus manos para Él poder hacer su voluntad aquí en la tierra. La voluntad de Dios comienza con el pueblo del Señor, fundamentado en la palabra, corre en paralelo. La novia de Cristo no hace nada que no sea la voluntad del Señor. No hace nada que el Señor no le agrade, que Dios no quiera. Si el Señor manda a orar y nosotros comenzamos a construir o hacer proyectos de diferente índole, sabiendo el tiempo en que estamos viviendo y la demanda de Dios para este tiempo, hay una falla allí, hay una falla en la visión, hay una falla en el fundamento. Los canales están obstruidos y el Señor le ha costado encontrar a hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer su voluntad. Les ha costado. El Espíritu Santo le ha costado encontrar. Y Dios quiere vaciarse en esos corazones. Dios quiere glorificarse en esos corazones, pero sobre todo Dios quiere interceder a través de esos corazones. Pero esos templos, esos sacerdotes tienen que ser construidos con el material de Dios. No pueden ser construidos con otro material. Y una de las partes importantes tiene que ver con el perdón. El perdón. ¿Hasta qué punto nuestros corazones están preparados para interceder por alguien si en nuestros corazones no hay perdón para nuestro prójimo? Escuchen muy bien lo que se está diciendo. ¿Cómo puede usted ser sacerdote de la intercesión? ¿Cómo puede ser usted ministro de la reconciliación cuando en su corazón usted no está dispuesto a reconciliarse con su hermano? Usted no está dispuesto a reconciliarse con su hermana. Usted no está dispuesto a reconciliarse con aquel que usted ha ofendido o que lo hayan ofendido a usted. Para poder construir una base y un fundamento
para poder ministrar, debemos en nuestros corazones, primero para interceder, recuerden de lo que el Espíritu está hablando. Estamos hablando de que si usted dice ser el edificio de Dios, que la piedra de corona no lo aplaste, hermano. Que la piedra de corona no lo aplaste a usted. Que más bien calce y resista su estructura espiritual. Porque cuando usted añade a su vida espiritual el rencor, añade la soberbia, el orgullo, la piedra de corona no va a poder sostenerse en esa estructura humana endeble, esa estructura de barro. ¿Cómo puede ser usted un ministro de intercesión? ¿Cómo puede ser usted un ministro de reconciliación, un sacerdote, un rey, cuando usted no tiene empatía hacia su hermano y su hermana? Escuche muy bien eso. La Escritura dice que el Señor se compadece de nuestras necesidades porque es sumo sacerdote. Escuchen eso. ¿Qué significa eso? Que el Señor es un intercesor y Él nos comprende, hermano. Él nos comprende. Cuando nosotros fallamos y tenemos errores y cometemos fallas, el Señor siempre nos va a querer ayudar. Él va a revelar su palabra y Él nos va a abrir las puertas de bendición para que nosotros podamos vencer esas pruebas y esas luchas. El Señor, como sumo sacerdote, el cual se compadece de nuestras necesidades, hermano, Él nos va a dar la salida. Eso lo hace un sacerdote, hermano. Vamos a buscar esa escritura. Bueno. El Señor es el sumo sacerdote, que Él sabe lo que a usted le impide avanzar. Lo estoy comparando porque al ocupar ese lugar de intercesor, el Señor sabe que usted necesita ayuda, hermano. El Señor sabe que usted necesita ayuda. El Señor sabe que usted es débil, porque Él estuvo en carne, hermano. Él estuvo en carne. Y Él sabe por las tentaciones que usted está pasando. Él sabe las luchas por las cuales usted está pasando. Él sabe las cosas en las cuales usted y yo hemos fallado. El Señor sabe cuál ha sido su problema. Te dirá, pero ¿cómo sabe el Dios Todopoderoso eso? Recuerden que Él se hizo carne, hermano. El Señor se hizo carne. Y Él padeció todo eso, pero sin pecado. Él venció. Por eso es nuestro intercesor perfecto. Él venció la carne con sus deseos. Él venció las huestes espirituales en los aires y las venció con la palabra. Como sacerdote y como rey, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, hermano. Y por eso,
cuando nosotros, como dice la Escritura, que hemos sido ordenados conforme al sacerdocio según Melquisedec, el Señor, el cual conoce nuestra condición, el Señor comienza a ministrar a cada uno de sus hijos. Comienza a dar la salida, comienza a ayudarnos. Cuando nosotros le pedimos al Señor, ayuda en nuestras vidas espirituales. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué hace el Señor? Como esos hombres y mujeres son sacerdotes, Él comienza a preparar esos edificios, comienza a preparar esos corazones, comienza a santificar esas mentes y a darnos la fuerza para sujetar la carne con sus deseos. El Señor ve si usted realmente quiere hacer su voluntad, hermano. Ahora, ¿qué sucede? Que Él nos da el ejemplo a nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas. Para que también nosotros seamos, hermano, comprensivos. Para que nosotros tengamos empatía con nuestro hermano, con nuestra hermana. Aquí está, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Piensa en cualquier tentación aquí en la tierra, y esa tentación le fue ofrecida al Señor Jesús. Pero Él venció. Y Él nos va a decir cómo vencer, hermano. Él nos va a decir cómo vencer y cómo Él nos ayuda. ¿Cómo? Vamos a irnos a cuando Él se vistió en carne. ¿Cómo Él ayudó a sus discípulos? Cuando Pedro estaba con Él, Él le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Hermano, eso es intercesión. Él sabía la prueba que él iba a enfrentar, la presión, hermano, la presión de la hora. Él sabía la prueba que le venía. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Yo he rogado al Padre. Hermano, se paró en medio y dijo, Señor, ayuda a Pedro. Ten misericordia de Pedro. Dale la victoria a Pedro. Que cuando él venza, él va a tropezar. Fíjense, aún intercediendo, Pedro negó 3 veces al maestro. Pero ¿en qué consistió entonces? Usted pudiera decir, pero hermano, entonces no debió haber fallado Pedro. ¿Por qué falló si el Señor rogó que su fe no fallara? ¿No está entendiendo? La fe de Pedro lo levantó de nuevo. Hermano, el Espíritu, la oración fue respondida y el Espíritu constriñó a Pedro. Y Pedro, como estamos diciendo, conforme al corazón de Dios, se paró y se arrepintió y siguió. ¿Se dan cuenta?
hermano. Fíjense, ¿se dan cuenta la conexión? Pedro mostró que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él amaba al Señor Jesús. Y aunque la presión de la hora hizo que fallara, escuchen, había una oración intercesora rogando por él. Señor, ayuda a Pedro. Y esa oración fue escuchada. Pedro fue confirmado, fue restaurado. Como le dijo el Señor. Y una vez vuelto, ya él sabía, hermano. ¿Qué sorprende al Señor Jesús? Eso es fe. Él sabía que no se iba a quedar en esa condición. Una vez vuelto, hermano, cuando superes esa prueba, cuando arregles, cuando vuelvas, entonces confirma, ahora conviértete tú en un sacerdote. Ahora te va a tocar a ti interceder por otros. Cuando yo ponga en tu corazón, ora, ora, ora. Hazlo, hermano. Ese era el gran secreto de la iglesia primitiva. El secreto de la iglesia primitiva era que era un pueblo que intercedía los unos por los otros. Hermano. El secreto de la iglesia primitiva no era que tenían todos los folletos o tenían la palabra revelada. El secreto de ellos era que tomaron ese material con la revelación del Espíritu en oración. Ellos hacían la voluntad del Señor. Orando los unos por los otros. La oración hacía que ellos siempre hicieran la voluntad del Señor. La oración hacía que ellos ante una prueba, ante un reto, ante una circunstancia, siempre el Espíritu los guiaba a lo correcto. Siempre el Espíritu los llevaba a interceder, a cumplir su ministerio. Hermano, hombres y mujeres intercediendo en oración para evangelizar, para predicar, para operar un don, para asumir una posición en la iglesia. Ellos oraban y esperaban, no hacían una oración para justificarse, sino que hacían una oración para buscar la revelación de la palabra. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstranos el camino, Señor. Y por eso cada miembro del cuerpo, Dios los usaba. Cuando alguien, el Señor ponía esa carga, ora por él, que reciba el Espíritu Santo. Y ese hombre y esa mujer se ponían en el lugar de ese hombre y esa mujer. Hermano, ese es el secreto para ser un sacerdote. Póngase en el lugar de su hermano y su hermana. Póngase en el lugar de él, de ella. El hermano Branham decía, porque a través de eso viene el amor divino. Cada vez que se manifestaba el amor divino, era cuando él hacía una oración intercesora. ¿Sabía usted eso? Hermano. Cuando vino ese toro, ¿qué dice ese toro Miura que quería embestirlo?
¿Qué dijo el hermano Branham? ¿Verdad que él no dijo, voy a hacer parrilla con esa vaca? No, le pidió disculpas a un toro. Perdóname, porque invadí tu territorio. Primero, hermano, tuvo empatía. Sacerdote, perdóname, vaquita. O toro, porque era un toro. Perdóname, toro. No quise invadir tu terreno. Él no fue un hipócrita. El Espíritu en él intercedió. Y después fue rey. Por eso te ordeno que te quedes ahí. Yo voy, oro por la anciana y voy a volver a pasar por aquí. ¿Qué pasó? Esa oración de sacerdote y de rey fue respondida. Empezó la vaca. Se sintió rara la vaca, el torito. Y se sentó mansito. Hermano. ¿Eso lo logró el hermano Branham porque era un profeta? No. Eso lo logró el hermano Branham porque era un sacerdote y rey. Hermano, la posición del creyente. Hermano, la posición del creyente. Esa es la posición del creyente. No era porque era un profeta. Cuando estaba cortando las ramas de su jardín y había una colmena de abejas agresivas. ¿Qué dice la escritura? La escritura del folleto. ¿Qué dice el folleto? ¿Cómo narró el hermano Branham la experiencia? Él no maldijo a esas abejas. Él se colocó en el lugar de las abejas. Él se colocó en el lugar de las abejas. Perdóneme porque no quise molestarlas. Dice el hermano Branham que ya lo tenían rodeado para picarlo. ¿Y qué pasó? Por cuanto él fue un sacerdote y se paró como un sacerdote, Dios lo honró. ¿Qué vino? La unción del amor. Se fueron las abejas. ¿Eso lo hizo porque era un profeta? No. Eso lo hizo porque era sacerdote y rey. Vuelvan a su lugar, abejitas. Pero ¿cómo usted puede ocupar ese lugar con raíz de amargura en su corazón? Su corazón no perdona. Su corazón es duro. Su corazón es rencoroso. ¿Cómo puede usted orar por un hermano que cuando lo ve cruza la esquina para no saludarlo? Yo no quiero saludar a ese hermano, a esa hermana. ¿Cómo puede, si el Señor le pone a usted la carga para orar por él, cómo va a ser? Porque lo primero que tiene que hacer es tener empatía, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona y amarlo, hermano. ¿Cómo puede usted interceder cuando su corazón no hay perdón? Por eso, si estuvierais intercediendo, perdonen si tienen algo contra alguno. ¿Para qué? Para que el Señor también, como Él es intercesor, Él es sacerdote, lo perdone a ustedes. Tiene que ser un tipo perfecto, hermano. Tiene que ser un tipo perfecto. Si nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por mí y Él me perdona,
¿cómo yo no voy a perdonar por el que yo estoy orando? Te dirán, pero el Señor me va a poner a orar por alguien al cual yo no me he llevado bien en los últimos años. Ananías es el mejor ejemplo. La fama de Saulo de Tarso era cruel, infundía temor entre los creyentes. Saulo de Tarso, el hombre que hace maldecir a los creyentes, los persigue, es cruel, es un religioso, se no tiene piedad con ningún cristiano, nos odia Saulo de Tarso. Y yo me imagino a los creyentes de Siria, de Damasco, comenzaron a clamar, llegó a sus oídos, va el cruel Saulo de Tarso a arrestarlo. El hombre viene decidido a acabar con la secta cristiana en Damasco. Ahora, ¿qué hicieron los creyentes? Siendo la iglesia primitiva, yo no creo que ellos empezaron a maldecir. Si hubiera habido redes sociales en los días de la iglesia primitiva, yo no creo que la iglesia primitiva empezaran a llamar hijo del diablo por las redes sociales a Saulo de Tarso. No lo creo. Yo creo que comenzó una oración intercesora. Señor, obra aquí. La iglesia se unió en oración. Yo no creo que el rencor haya sido el motivo de la oración de la iglesia primitiva. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Haz algo, Señor, en tu gracia. ¿Y qué hizo el Señor? Obró. Escuchó a sus reyes y sacerdotes. ¿Sabía usted eso? La oración de la iglesia de Damasco hizo eso. Hermano. Señor, ¿quién eres? Después que estaba en el suelo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Espera en Damasco. Allá tengo mis reyes y sacerdotes. Ellos te van a decir lo que tienes que hacer. Y estaba un hombre justo, un profeta. Y Dios le mostró a Saulo. Señor, Saulo de Tarso, el que venía a matarnos. Claro, ustedes estaban orando por eso. Yo lo hice, tal vez ellos pensaron que iba a venir un ángel y que se iba a parar. Vete, Saulo de Tarso, yo defiendo a este pueblo. No, resulta que ese no era el plan de Dios. Saulo de Tarso, que vaya a orar por él. Hazlo porque instrumento mío me es este. Yo personalmente, yo me pongo en el lugar de Ananías. Y Ananías debió haberse gozado de una manera increíble. Voy a orar por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se arrepintió. Hermano, Saulo de Tarso se arrepintió. ¿Qué? Saulo de Tarso se arrepintió. Y la iglesia, yo me imagino esos cultos de oración. Gloria a Dios, Saulo de Tarso se arrepintió. ¿Y por qué? Porque el Señor me mandó para allá a orar por él. Está arrepentido, recibió el Espíritu Santo. Él es uno de nosotros. Victoria en el Señor, hermano. Eso lo logró la iglesia de Damasco, intercediendo como reyes y sacerdotes. Se fue la corona, hermano, se fue una corona de amor
Nos ganamos en oración. No que nos sentamos a pelear, a discutir, a contender con Saulo. Si hubieran hecho eso, Saulo les hubiera dado hasta con la silla, porque Saulo conocía la escritura. Pero ¿qué pasa? No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Ellos aplicaron la señal. Como reyes y sacerdotes intercedieron y Dios les dio esa victoria. Vino el espíritu, ese espíritu de amor y lo tumbó. Y después ya era uno de ellos, hermano. Después que iba a asolar a la iglesia, estaba allí cantando coritos, hermano. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo, la intercesión de la iglesia que ocupa su lugar como reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? No importa lo que usted vea, no importa lo que usted oiga, no importa lo que usted perciba o lo que usted sienta. Todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá, hermano. Ellos no veían las cartas del sumo sacerdote, no veían a Saulo respirando amenaza. Ellos veían el Señor va a obrar. Eso era lo que ellos veían y daban gloria a Dios. Qué gran trofeo, ¿verdad? Ahora, hay varios trofeos listos para ser alcanzados por la iglesia de Cristo, pero comience a purificarse, sea un sacerdote, tenga empatía, no condene, ore. ¿Qué si se convierte en un Saulo de Tarso? Ese vecino cruel, ese vecino burlón, ese compañero de trabajo burlón, incrédulo. Tu oración puede hacer la diferencia, hermano. Y Dios levanta a un Saulo de Tarso. Y Señor, aquí está esta corona de amor. Tú querías un intercesor. Yo me puse en el lugar, Señor. Yo también era un pecador como él, una pecadora como él. Yo era hasta peor que él. Señor, ten misericordia. Esa oración de amor, la intercesión es amor. ¡Ojo! La intercesión es amor. Señor, ten misericordia. Señor, obra. Señor, apiádate. Que esas cadenas de opresión sean rotas. Que esa incredulidad sea disipada con la revelación de tu amor. Y cuando cada uno comencemos como sacerdotes puros a interceder, a ponernos en el lugar de esos hermanos, de esas vidas o de una situación, Señor, ten misericordia. Dios va a escuchar esa oración. Por eso es que Dios solo escucha a la novia. ¿Se dan cuenta? Porque la novia, la iglesia, es como Cristo, misericordiosa, obra en amor, no en base al rencor ni a la venganza. No trae una carta debajo de la manga. No, la novia no es así. La novia se parará en amor e intercesión y Dios dará grandes victorias. Nos esperan grandes victorias, hermanos, hermanas, pero ocupemos nuestra posición de reyes y sacerdotes, pero en amor. Pongámonos en el lugar como un verdadero sacerdote, a interceder,
Señor, obra, sé por el dolor que está pasando esa vida, el dolor de esa madre. ¿Sabía usted que hay doctrinas que basan su fundamento en eso para decir que una imagen va a sentir? Una imagen no va a sentir lo mismo que una madre. Pero usted, hermana, Dios le pone el sentir en su corazón para orar por esa hermana que está pasando por una prueba con su hijo, con su hija. Señor, yo tengo hijos. Ayuda a mi hermana, dale la victoria. Dios le responderá. Por supuesto. ¿Quién va a ocupar su lugar de intercesión? ¿Quién va a pedir al Señor que purifique su corazón? Que pueda usted, si usted no ha perdonado, comience a perdonar para que pueda ser un verdadero sacerdote, sacerdotisa de Dios, un rey aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude a todos. Ocupemos nuestro lugar, pero de la manera correcta. Ocupemos nuestro lugar y las victorias en Cristo comenzarán a fluir en medio de nosotros. Haremos una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, qué clave es que nuestros corazones sean como el tuyo, Señor, con amor e intercesión, poniéndonos en el lugar del que intercedemos. Y así ya no es una oración, sino dos, en una unidad perfecta. Junto contigo tú darás la victoria. Señor, si hay corazones que no perdonan, corazones duros e incrédulos, Señor, que el Espíritu ablande sus corazones para que, Señor, puedan experimentar el perdón de Dios. Señor, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor, porque tú quieres que seamos en este tiempo, hoy más que nunca, tú demandas que tus hijos ocupen su lugar, reyes y sacerdotes aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de intercesión de sus siervos, los ministros, predicando la palabra revelada del Señor. Todos los días a las 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración en la hora de la intercesión de la iglesia del Señor. Dios lo necesita a usted ocupando su lugar como sacerdote y sacerdotisa de Dios. Y los domingos, mañana, a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, su siervo predicando la palabra junto con toda la iglesia a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, para ser un verdadero sacerdote, sacerdotisa de Dios, debemos tener empatía. Y para tener empatía, nuestros corazones deben ser perdonadores. Si usted no perdona, no puede ser sacerdote. Si usted no ha perdonado a su hermano de corazón puro, es imposible que usted pueda ser un sacerdote y una sacerdotisa de Dios, un rey aquí en la tierra. Porque Dios no quebranta su tipo. Al ocupar nuestro lugar como intercesores, estamos cumpliendo un tipo del Señor Jesucristo. Es Cristo en nosotros intercediendo. Es Cristo en nosotros clamando. Es Cristo en nosotros pidiendo. ¿Quién en esta hora pueda decir, Señor, ayúdame? Yo no quiero guardar raíz de amargura en contra de nadie. Yo quiero perdonar de todo corazón para que pueda venir el amor de Dios, porque si el amor de Dios ve amargura, Dios no va a obrar
El amor de Dios es el que va a venir. Es el amor de Dios el que va a obrar. Su amor, hermano. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.